Una empresa no se puede construir si no tiene un equipo y un producto sólido. Por eso debe existir un grupo de personas capaces de lograr navegar los desafíos que se presentan a diario en una startup. Y para aprender de todo esto, hoy tenemos como invitado a un duro en estos temas, Andrés Felipe Palacio. Él es experto en producto y en crear equipos de trabajo de talla mundial. Saludo a todos los desafiantes. Bienvenidos a este podcast de Soy Startup Latam. Insights, inspiración y educación del mundo del emprendimiento y las startups globales y locales. El podcast del día de hoy es presentado por nuestra Relations Associate María Camila Soleibo desde Barranquilla, Colombia. Comencemos. Andrés, qué alegría tenerte. Bienvenido a Desafiantes y gracias por darnos este espacio para conocer un poco más de ti, de tus experiencias y de tus aprendizajes. Hola Camila, claro que sí. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contento de acompañarlos y de poder aportar un poquito de mi experiencia y de lo que conozco. Ahora cuéntanos un poquito quién es Andrés. Cuéntanos cómo fue ese proceso de pasar de ser diseñador gráfico a ser VP de producto. ¿Cómo me describo? Yo creo que antes que nada me gusta describirme con mis pasiones. Un músico aficionado, me gusta mucho la música, la cocina también me gusta muchísimo y yo creo que eso es algo que me describe para las personas que me conocen. Y en cuanto al paso de diseño a producto, yo creo que los caminos de un product manager cuando uno le pregunta casi siempre son diferentes. Eso es algo bonito de la profesión. En mi caso fue diseño y creo que es el caso de varias personas más. Y yo tal vez se lo atribuiría a las bases que recibí durante mi carrera de diseño. Creo que me crucé con profesores que veían el diseño también de una manera muy interesante y que me enseñaron a sobre todo como entender muy bien el problema, saber por qué razón se debe diseñar una solución a ese problema de cierta manera o de otra, estructurar muchísimo ese pensamiento. Y yo creo que a la larga eso construyó unos pilares importantes para lo que hoy en día es mi interpretación de producto. Y agradezco muchísimo todo lo que la carrera me enseñó en ese aspecto. Y bueno, fue natural empezar a trabajar en temas digitales hasta que finalmente llegué y me encontré con este rol súper interesante y bueno, ha sido un camino muy, muy bonito. Qué bien que veas tu experiencia de esa forma. Eso quiere decir que te has disfrutado mucho tu trabajo y todo este recorrido. Algo que habíamos comentado era que muchas veces las personas que terminan en un rol de producto no saben cómo llegaron a ese rol. Si pudieras explicarle esto como a un niño pequeño, un niño de 5 o 10 años, ¿qué hace el vicepresidente de producto? ¿Cómo se lo explicarías? Si tuviera que explicárselo a los niños, tal vez haría una comparación con otra profesión y yo creo que podría decir que es como una especie de controlador aéreo o un agente de tránsito, si se quiere, de ideas. Esa es una forma en la que yo describiría el rol. Creo que a la larga lo que hace un VP de producto es enrutar y enfocar las ideas y el conocimiento de las personas que lo rodean o la rodean y de pronto lo describiría así. Yo creo que es como un controlador aéreo de ideas que está pendiente de siempre dar el curso adecuado a las cosas que están pasando, de tener de pronto este panorama general de lo que está sucediendo en una organización, en un mercado, en una base de usuarios y darle guía y enfoque a las iniciativas que las demás personas están de pronto compartiendo y es una forma pues como interesante también de ver el rol, ¿no? Bobcat 1-2, moderate to heavy precipitation, 12 o'clock, 20 miles, extends north 30 miles. Y un poco de tu rol. Actualmente eres VP de producto en Elenas. Para la gente que nos está escuchando y de pronto no es tan familiarizado tanto con la compañía, cuéntanos un poco más qué es Elena y cómo es un día a día tuyo en la empresa. Claro que sí. Bueno, Elenas es una plataforma digital de venta directa. Nuestra misión es apoyar a mujeres para que logren una independencia financiera vendiendo desde su casa, desde el lugar del país en el que estén, sin tener que invertir su propio dinero, sin tener que arriesgar su capital, sino básicamente invirtiendo su tiempo en compartir productos con personas conocidas, con recomendar productos a través de redes sociales y crear sus emprendimientos de manera muy natural. Y Elena se encarga del resto. Elena se encarga de la logística, de entregar el producto al cliente, de hacer el cobro, de hacer el pago tanto a los vendors, a las personas que
proveen los productos como a la embajadora misma y realmente devolverle todo ese tiempo que las mujeres podrían estar invirtiendo de pronto en hacer una cantidad de seguimiento de la entrega o de encontrarse con una persona para entregarle un paquete y básicamente devolverle ese tiempo para que realmente lo enfoque en las ventas. Y mi día a día, bueno, yo creo que lo más común es estar todo el tiempo escuchando qué pasa en estas mujeres, en estas embajadoras. Es algo que Elenas tiene muy en su cultura. Esto no ha cambiado desde el primer día que inició la compañía y hoy en día, después de una serie A, seguimos siendo personas supremamente cercanas a nuestras usuarias. Estoy en muchos chats de WhatsApp con embajadoras, entonces pues todo el tiempo estoy súper pendiente, escucho los audios, escucho el feedback que tienen para compartir y lo discutimos mucho internamente. Digamos, a veces lo que parece ser un problema pequeño, realmente igual tratamos de hacerle seguimiento y entender cuál es el problema de raíz y estar como pensando cómo se valida de pronto ese problema. Entonces, si tú escuchas algo que una de las embajadoras acaba de decir sobre sus ventas en la semana anterior, de pronto validar un poquito la data, mirar qué cosas nos indican si eso es un problema generalizado en otras embajadoras o si es un problema más específico, entender cuál podrían ser como potenciales hipótesis alrededor de ese problema y finalmente siempre tratamos de tener estas conversaciones como muy interdisciplinariamente, involucrar a todas las áreas de Elenas, cada quien aporta desde su punto de vista, entonces tenemos muchos check-ins que son interdisciplinarios para hablar de estas situaciones y también hemos tratado de ser muy dados a documentar, como cualquier idea que tengamos o cualquier problema que queramos perseguir, lo ponemos en un brief tan pronto como sea posible, lo compartimos con tanta gente como sea posible y allí vamos reuniendo como siguientes pasos y esto es una práctica que nos permite tener como muchas cosas corriendo al tiempo, pero al mismo tiempo hacer un seguimiento y entender dónde puede encajar una idea con otra, por ejemplo, y creo que es como yo describiría mi día a día, un poquito estar pendiente de estas dinámicas de ideación que hay en la compañía y de cuáles son los problemas que intentan resolver para darles un enfoque en lo que estamos implementando tecnológicamente. Qué bacano, me conecto mucho con esa misión de que cada vez pues, las mujeres se puedan empoderar y cada vez seamos más mujeres las que incursionemos en todo este mundo de la tecnología. Y eso va un poco alejado. Tú me comentabas antes que estuviste en consultoría, que estuviste también en roles de tecnología, pero un poco más enfocado hacia el sector gobierno. ¿Cómo fue esa transición a pasar a ser VP de producto en una startup? Cuéntanos un poquito sobre eso. Bueno, sí, es muy interesante porque además estamos hablando de mi experiencia anterior. Yo trabajaba para Huge. Huge es una agencia digital basada en Estados Unidos y diferente de pronto a lo que podemos percibir nosotros como agencia cuando se menciona en el contexto latinoamericano. Yo describiría Huge más como una consultoría, justamente como una consultoría de productos, si así se quiere. Y por lo tanto los procesos que llevábamos y lo que hacíamos con mi equipo aquí en Colombia, por ejemplo, seguía las bases fundamentales del Product Management y la relación con nuestros clientes era una relación muy similar a la que tendría un Product Manager dentro de una organización de producto también. Sin embargo, claro, hay unas diferencias fundamentales y es de pronto la distancia que tienes que recorrer para llegar a un insight de un usuario, la distancia que tienes que recorrer para hacer una validación rápida de data o para hacer un experimento. En el contexto de consultoría, yo siempre he dicho que es algo que enseña muchísimo, porque cuando tú inicias una relación con un cliente, ya de entrada ese cliente empieza a generar una expectativa sobre la consultoría en la que casi que debes saber más que el cliente de su propio negocio. Y esto te sumerge en una carrera contrarreloj en la que tú estás como tienes que entender una industria, tienes que entender unas problemáticas, una forma específica de cómo funciona esa organización para rápidamente empezar a dar valor desde esa consultoría de producto y de pensar cuál podría ser la forma de atacar un problema o la forma de darle solución a una situación específica. Y esa dinámica se da además en un contexto en el que, claro, no te da el mismo tiempo para tú acercarte al usuario y de pronto si utilizas pues unas técnicas de research y cuentas con equipos también maravillosos para hacer estas tareas, pero a la larga
esos tiempos no permiten generar el mismo nivel de conexión que te permite generar cuando estás en una empresa de producto realmente. Entonces yo creo que fue una experiencia muy interesante el poder estar en muchas industrias. Estuve trabajando en proyectos con educación, con finanzas, con gigantes tecnológicos en Estados Unidos bueno, y otras empresas también en Europa, de las cuales aprendí muchísimo muy rápido sobre industrias, pero el paso a la startup ha significado para mí el poder generar una conexión profunda, real con la base de usuarios. Como les mencionaba ahorita, esa conexión con las embajadoras realmente es muy importante para cada una de las personas en Elenas, y ese nivel de conexión que se logra es muy, muy diferente. Pero además la velocidad en la que tú puedes testear ciertas cosas, en las que puedes llegar a cierto insight a través de inclusive llamadas telefónicas, llamar a usuarios a su teléfono, embajadoras, y hablar sobre su día y preguntarles un poco cómo está funcionando la aplicación. Ese nivel de conexión es muchísimo más rápido en el contexto de startup, y creo que también hace muy bonito el trabajo de producto en una startup. Entonces, nada, aprendí muchísimo de la experiencia y valoro mucho las personas que hemos trabajado en consultoría y que todavía trabajan en consultoría. Pero sí creo que el nivel de conexión que se genera en una startup tiene que ser muy alto y le da un valor agregado a la actividad. Totalmente. Bueno, retomemos un poquito el recorrido que nos has mostrado hasta ahora. Estuviste en academia, fuiste Business Analyst en Huge y de ahí pasaste a ser director de producto y luego en VP of Product en Elenas. ¿Cuál crees que es esa fórmula o habilidades que te han permitido crecer y escalar al interior de estas compañías? Bueno, yo creo que para mí ha sido fundamental ser transparente conmigo mismo sobre mis habilidades y mis debilidades, y aplicar esa misma transparencia en el liderazgo con otras personas. Cuando yo inicié como Business Analyst, por ejemplo, en la compañía anterior, en Huge, yo venía de liderar equipos de diseño y también de tecnología en implementar pues, soluciones para el sector gobierno y otras industrias. Y ya sabía lo que era la labor de analizar requerimientos, de escribir historias y hacer este tipo de cosas. Pero algo que inmediatamente noté al momento de llegar a asumir este rol dentro de Huge es que mis habilidades estratégicas no estaban realmente desarrolladas, y que tenía de alguna manera una visión mucho más táctica, mucho más de implementación, y ese día a día, la manera como estaba afrontando las conversaciones con los clientes y demás, digamos que cuando saltábamos a un contexto estratégico no tenía las herramientas completas. Y yo creo que cuando uno es transparente con eso, cuando uno entiende sus habilidades, uno puede decidir mucho más fácilmente hacia dónde quiero crecer, cuáles quiero realmente desarrollar, cuáles quiero crecer dependiendo de lo que yo quiero conseguir. Porque algo que nos pasa muchísimo en producto, y no solo en producto, sino creo también en otros roles, en varias industrias, es que hay demasiadas cosas pasando al mismo tiempo, y tú podrías hacer 7 cursos a la semana y aún así no estás al día con todo lo que está pasando y no te puedes, digamos, realmente aprender sobre todos los temas. Entonces es súper importante realmente decidir en qué quieres invertir el esfuerzo. Y si tú haces, por ejemplo, un assessment de tus debilidades y pretendes trabajar en todas ellas al tiempo, va a demorarse mucho tu crecimiento y es avanzar hacia la situación en la que tú estás. Entonces yo creo que cuando uno comienza por reconocer eso, y cuando uno no cree que se las sabe todas o que se las debe saber todas, y uno está dispuesto a crecer en su rol, conociendo sus debilidades y apoyándose en las demás personas, creo que puede generar una atracción también más rápida sobre su desarrollo personal. Yo creo que esa es una de las cosas que he aplicado en mi crecimiento profesional y personal, incluso diría, y la misma mentalidad la aplico al equipo. Yo también siempre he sido muy partidario de desarrollar fortalezas y conocer muy a fondo cuáles son las fortalezas de los miembros de mi equipo, y desde luego uno analiza las debilidades y uno las discute, pero también como manager es importante
estar ahí con el equipo y decirle, listo, ¿en qué te quieres enfocar? ¿Hacia dónde lo vamos a llevar? Porque si el resultado de ese trabajo como manager va a ser que tenemos muchísimos action items para el siguiente trimestre y no los vamos a alcanzar a hacer todos, entonces vamos a ralentizar ese desarrollo. Y yo creo que mi crecimiento de pronto en el rol sí fue un poco acelerado, si lo veo en retrospectiva hace 6 años, pero a la vez yo creo que respondió un poco a la situación que estábamos viviendo como empresa, pero también a lo que yo personalmente estaba viendo y estaba aprendiendo sobre a dónde quería llevar mi carrera y haberme enfocado en desarrollar las cosas que consideraba que eran necesarias para ese momento, tanto de mi carrera como de la compañía. Y yo creo que eso ha sido clave, no sé si llamarlo una fórmula, pero sí ha sido por lo menos una creencia que tengo y que he aplicado pues constantemente en estos años. Sí, yo creo que ahí nos queda un insight muy valioso. A mí personalmente también mapear eso, esas fortalezas y debilidades para uno saber mejor hacia dónde conducirse y también al mismo tiempo las de tu equipo de trabajo. Hablemos un poco sobre eso, sobre cómo es crear y manejar equipos de trabajo y diseñar y rediseñar productos en Latinoamérica. Aunque sé que tuviste también clientes, creo que me contaste en Huge en Estados Unidos y en Europa. Cuéntanos un poco sobre esa experiencia de crear equipos desde cero en todo este contexto de trabajo remoto, de multiculturalidad. Sí, yo creo que el reto principal es uno entender realmente en qué momento está llegando, a qué equipo está llegando y sobre qué expectativa. Yo, por ejemplo, cuando ingresé a Lenas, me tomó al menos un mes entender realmente cuál era la expectativa alrededor del rol. El equipo de Lenas es un equipo relativamente nuevo. Arrancaron pues como algunas personas transicionando al rol de producto desde otras áreas como tecnología y BI y en este momento somos 3 personas, estamos creciendo, pero es importantísimo llegar y entender cuál es esa expectativa que hay, no solo con respecto a tu rol, sino con respecto al equipo. En el caso, por ejemplo, de un VP de producto, que tú sabes que vas a estar acompañando este proceso de crear la esencia de lo que es producto dentro de la compañía, es importante primero entender cuál es el entendimiento que hay en los otros roles, en las otras áreas, sobre lo que el equipo de producto va a hacer. Entonces, para mí lo más retador es uno realmente entender y saber cómo asumir ese reto y cómo reconciliar la visión que uno puede tener propia sobre el rol y sobre el equipo. Y lo que quiero decir con esto es que habría sido, por ejemplo, un gran error yo llegar a Lenas y pretender que puedo replicar la misma fórmula con la que llegamos a tener un equipo de 20 personas de producto en Huge Colombia y, y decir simplemente las cosas se hacen así y este es el proceso y esto es lo que cada persona va a hacer. Uno tiene que desarrollar una profunda empatía por la organización a la que está entrando, por el equipo al que está entrando y entender cómo puede uno reconciliar esa situación actual del equipo con lo que uno considera que es la visión que debemos perseguir. Entonces yo creo que ese es el reto más interesante y otro punto que para mí es muy importante es tener un equipo diverso en muchos aspectos. Y esto es algo que también desde el comienzo en Elenas he perseguido por hacer, porque me parece que si, por ejemplo, y esto es un error en el que uno puede caer muy fácilmente y lo he vivido personalmente, si por ejemplo tú basas lo que debería ser un rol de producto en tus propios skills y en tu propio perfil y tú lo que estás buscando es tener otras 5 personas que sean como tú y que piensen como tú y hagan las cosas como tú, vas a tener un equipo menos productivo, vas a generar menos sinergia. Y yo he visto de primera mano cómo tener un equipo diverso en conocimientos, en backgrounds, inclusive en visión de vida y en lo que esperan para sus carreras. Si tú realmente tienes esa diversidad, se genera una sinergia muy, muy interesante en producto a la hora de estar discutiendo un tema, por ejemplo, en una reunión de producto. Nosotros tenemos un weekly de producto con el equipo y allí traemos temas que casi siempre hablamos como la primera media hora, yo lo llamo filosofar, y hablamos de problemas y todos empezamos a contribuir. Y si todos fuéramos y pensáramos exactamente igual, sería supremamente aburrido, pero como tenemos personas con diferentes skills y backgrounds y opiniones, se da una conversación muy, muy enriquecida y yo creo que
eso es algo que también es clave para uno crecer un equipo exitosamente, es entender cuáles son los factores de diversidad dentro del universo de tu área y procurar que se dé esa diversidad profundamente. Y si alguien entre la audiencia que nos estuviera escuchando quisiera ser Product Manager en tu equipo en Elenas, ¿qué habilidades blandas y duras debería tener esta persona? Yo tengo una súper clara que para mí es la número uno y es la empatía. Creo que utilicé esta palabra antes también para otra cosa y es porque para mí es supremamente importante. Y la empatía para mí es la habilidad blanda número uno. Y dentro de nuestros procesos de selección, por ejemplo, buscamos muchísimo, como de alguna manera, validar esa empatía. Nuestro proceso involucra hablar, de hecho, con usuarias de Elenas, involucra hablar con personas de todas las áreas de Elenas. Y parte de la razón por la que lo hacemos, como le repito mucho a los candidatos muchas veces, no es porque pretendamos que la persona llegue y conozca absolutamente todo Elenas y nos presente una idea perfecta, sino porque queremos ver cómo es ese contacto. Y esa empatía va a ser súper importante allí, que las personas realmente puedan ponerse en la posición del área de operaciones, en la posición del área de supply, y de esa manera cuando estén trabajando juntos haya esa química. Entonces yo diría que esa es una súper importante que va de la mano con la comunicación y la negociación, que yo creo que son habilidades fundamentales en el ejercicio de Product Management y todos entendemos que así es súper importante que seamos muy asertivos. Y la negociación a veces es una habilidad blanda de la que no se habla tan claramente, pero cuando yo hablo de negociación, por ejemplo, yo la veo como la habilidad que uno tenga para compartir el riesgo con los demás y lograr un acuerdo en el cual se comparta ese riesgo. Si tú tienes que lanzar un feature y tienes que sentarte con 2 o 3 áreas para articular cómo se lanza ese feature y sabes que no vas a poder complacer a las 2 y a las 3 áreas completamente, tienes que lograr que se comparta el riesgo entre todas las áreas involucradas, que cada uno entienda cuál es el riesgo con el que está contribuyendo, que cada uno entienda cuál es el valor que va a sacar y de esa manera llegar a un acuerdo. Y yo creo que esas son habilidades supremamente claves en el ejercicio de producto. Y en cuanto a hard skills, yo creo que hay unas cosas, por ejemplo, como la curiosidad en el uso de la data, tanto cualitativa como cuantitativa, que son supremamente importantes. A mí me parece clave que un product manager entienda cómo se hace un proceso de research, cómo se lleva a cabo una investigación con usuarios y sus diferentes fases, que inclusive entienda aspectos muy básicos de UX, como el mapeo de un user journey, como jobs to be done, como este tipo de técnicas que hoy en día son muy populares. Hay muchísimos artículos acerca de ellas, pero que realmente cuando tú las ves puestas a la práctica, a veces se toman un poco a la ligera. Yo creo que esos skills de conocer esos procesos a fondo y poderlos poner a funcionar son claves, al igual que el análisis de data. Yo creo que uno puede tener un nivel de análisis de data tan alto como quiera en el ejercicio de Product Management, pero sí es clave que por lo menos se desarrolle desde un punto básico, si se quiere, que a la hora de hablar de métricas de producto, que a la hora de hacer ciertos análisis, esas habilidades estén allí para no depender enteramente de otras áreas en esos análisis. Claro, eso es algo que nosotros comentamos mucho también. Muchas veces las habilidades de hablar con el usuario, de negociación son importantes, pero muchas veces, sobre todo en Latinoamérica, el usuario no es muy claro sobre sus puntos de dolor y ahí es donde toca también recurrir a la data. Entonces, ¿cómo capacitas y desarrollas a tu equipo actual en este tipo de habilidades? Actualmente lo que estamos haciendo es compartimos recursos de manera muy orgánica, es decir, nos compartimos artículos o libros, nos recomendamos conferencias, cosas de este estilo. Y también buscamos, o por lo menos tanto en las reuniones como pequeñas del equipo de producto como en los one-on-ones, tratamos o trato pues de abordar mucho las conversaciones caso a caso de lo que está pasando en el día, de que se haga un análisis a fondo de ciertas situaciones, ¿cierto? A veces se puede tomar por alto que una situación de esas de negociación que hablábamos ahorita, que de pronto un product manager acaba de atravesar por una situación de esas con otros VPs de otras áreas. Y es importante hablarlo a fondo y hacer preguntas como
de qué otra manera se hubiera podido haber hecho, qué funcionó, qué no funcionó. Y yo creo que formar en habilidades blandas es algo que es supremamente difícil porque a veces uno siente que está entrando en terrenos de terapia incluso que tal vez no son realmente en los que uno es experto. Pero sí es súper importante hablar las cosas muy a fondo y hacer que entendamos cuál pudo haber sido una alternativa o una forma diferente de hacer las cosas. Esa es una forma de formar habilidades blandas que me parece interesante. Y con respecto a lo otro, yo creo que hoy en día están surgiendo como iniciativas muy interesantes para crecer los equipos. Creo que los cursos, por ejemplo, hay muchísimos cursos de producto hoy en día generalizados o productos más específicos como análisis de data y demás, y son alternativas interesantes. Sin embargo, hay algo que siempre va a ser súper difícil de formar en temas de habilidades de producto y es que es súper importante los casos de estudio y discutir ejemplos reales. Yo creo que esto es clave en los cursos. Cuando los cursos son muy abstractos y hablan de pronto muy en alto nivel de casos hipotéticos, es muy difícil seguirle el hilo, pero cuando tú hablas con alguien, le cuentas una experiencia, le cuentas acerca de una situación que se vivió y explicas cómo se salió de esa situación, eso da muchísimo más valor. Yo creo que eso es algo que tenemos que hacer mucho más, por ejemplo, en Latinoamérica. Es hablar más acerca de los casos que estamos viviendo, analizarlos punto a punto y realmente formarnos a partir de la experiencia de las otras personas. Yo creo que esto es algo que es clave. Yo creo que ahí quedan consejos muy concretos y muy accionables. Ahora pasemos un poquito a la experiencia concreta que has tenido durante tu carrera de producto. Ya que has manejado equipos grandes y equipos más pequeños, cuéntanos cuál es la diferencia de crear producto cuando la empresa ya tiene market fit a cuando la empresa está empezando. Yo creo que cuando ya se tiene market fit, por ejemplo, hay una gran posibilidad de que si no sabes interpretar o ponerte al día con respecto a qué llevó a ese market fit, puedes caer en una trampa. Cuando hablábamos, por ejemplo, antes de llegar a un equipo y hacer ese análisis profundo de cuál es la situación del equipo, creo que algo similar pasa con el producto y con el market fit. Sin importar si la empresa, la startup a la que te unes ya está en serie A, serie B, serie C y cuál es el estado de crecimiento en el que se encuentra, siempre un product manager debería entrar a esa empresa y entender cuáles fueron las cosas que llevaron a ese product market fit, cómo se validó y de qué manera tú entiendes cuándo puedes estar alterando esas bases a favor o en contra del market fit que ya se desarrolló. Yo creo que eso es clave porque cuando ya hay market fit es como estar en un campo minado. Es muy fácil tomar una decisión con la cual puedes estar de alguna manera afectando métricas claves en la compañía, puedes estar afectando la base de usuarios que ya está utilizando tu producto. Entonces, si tú no conoces bien qué llevó a ese market fit y si no conoces bien las características de tus usuarios, por qué razón compran, por qué razón actúan de la manera que lo hacen y cuáles son esos drivers de la experiencia, es muy fácil que cometas un error y también es muy fácil que te paralices. Es muy fácil que tú digas, no, pues ya la empresa está haciendo todo perfecto, están creciendo increíblemente, entonces como que yo toco lo menos posible y vas a estar básicamente añadiendo simplemente eh, cositas a lo que ya es un producto exitoso. Y si tú no tienes las bases de cómo se llegó a ese product market fit, no vas a poder desafiar realmente una manera de alcanzar una mayor tracción. Yo creo que eso es clave. Y cuando la empresa no lo tiene, creo que también se dan circunstancias interesantes y es que muy fácil te puedes aferrar a una idea o a una señal que tú interpretas como que de pronto te va a llevar a algo y es muy importante aprender a soltar. Cuando todavía no se ha alcanzado ese product market fit, es importante estar súper pendiente de todo lo que se pueda considerar un outlier, que tú digas, no, es que esta persona está usando el producto de una manera que no esperábamos, pero bueno, es un outlier, eso es esa persona. Si haces eso y si no tienes en cuenta esa situación y esa data que te puede estar indicando que tienes unos outliers en tu experiencia, puedes estar dejando pasar un pivot como una oportunidad grandísima para tu producto. Y yo creo que
Por ejemplo, para hablar del caso particular de Elenas, Elenas ha sido muy exitosa en eso. Zach Ocean, nuestro founder, él tuvo que tomar decisiones de este tipo al comienzo de Elenas y pivotear muy rápido y no aferrarse a ideas. Y yo creo que gracias a eso se alcanzó ese product market fit. Entonces, sí creo que el consejo más importante allí es tratar de no aferrarse a ideas hasta que realmente no se vea que ya se agarró esa atracción, ese impulso que se buscaba, y estar pendiente de absolutamente todo lo que pasa, incluso más de lo que estarías en una empresa que ya lo tiene. Es como escuchar cada caso, escuchar cada señal que la data te esté dando, porque tal vez esa señal que la data te está dando puede ser lo que realmente termine siendo tu producto. Entonces eso me parece que es clave. Ahora, en el proceso de creación y lanzamiento de productos, siempre se cometen errores. Cuéntanos un poco sobre ese momento en que las cosas no funcionaron como lo tenían planeado y cómo lo solucionaron. Yo creo que tengo un ejemplo que me salta a la mente como el primero, y es bien interesante porque yo diría que por ejemplo, fue un error compartido. No fue específicamente de producto, pero sí, por ejemplo, decidimos un día, por iniciativa de producto, hacer un experimento con nuestras zonas de envío. Nosotros tenemos como zonificados los costos logísticos, y cuando un embajador hace un pedido para un cliente, pues dependiendo de la zona a la que se está enviando ese paquete hay un costo. Y ese costo representa pues algo importante para nuestras métricas, nuestros unit economics en Elenas. Y entonces decidimos qué pasa si se experimentara un poco con esas zonas y, por ejemplo, se incrementara el precio de algunas y se redujera el precio de otras zonas con un similar volumen de órdenes, para ver cómo el precio de envío influenciaba el volumen de órdenes también, y de esa manera como poderle apuntar a futuro a proyectos más ambiciosos en términos de pues, bajar costos logísticos y temas así. Y creo que ahí, por ejemplo, cometimos un error, y es habernos descuidado y bajado la guardia por un momento en esa empatía con los usuarios. Tomamos esa decisión, digamos, muy rápido, y pusimos el experimento de manera también muy rápida, y no hicimos el ejercicio completo de ponernos en los zapatos de que sí, por más que estábamos escogiendo zonas en las que no hay mucho volumen de órdenes, igual si son 500 personas, son 500 pedidos en promedio que están habiendo al mes, estás afectando 500 personas. Le estás subiendo el costo logístico a 500 personas de un día para otro. Eso tuvo que haber tenido una comunicación, eso tuvo que haber sido más claro. Y digamos que a pesar de que se mitigó y tratamos de dar los pasos adecuados para corregirlo, sí es una experiencia de la que pues aprendimos mucho como equipo también, sobre que nunca se puede bajar la guardia en términos de empatía, y siempre tienes que tener una transparencia detrás de cada una de las acciones que hagas, por más que estés intentando experimentar. Y creo que esa empatía a la larga es lo que hace Elenas lo que es, y por lo tanto nosotros debemos ser mucho más cuidadosos a la hora de ser empáticos con nuestros usuarios que de pronto cualquier otra startup que se me ocurra en este momento. Entonces creo que eso es un aprendizaje muy, muy importante. Que yo creo que ese es un consejo muy valioso que nos deja siempre ponernos en los zapatos del usuario y comunicarnos activamente con este. Y yo creo que pues ya he hecho bastantes preguntas yo, así que vamos a darle un pequeño espacio para que nuestro público pueda hacerte una pregunta. Nosotros ayer lo publicamos en LinkedIn y obtuvimos varias preguntas sobre dudas que tuvieran frente al tema de producto o de equipo. Y escogimos esta de Arquímedes Sánchez, jefe de operaciones de Redevan, que nos pregunta desde Bogotá, Colombia, cómo ha sido la experiencia de los usuarios de Elenas al vincularse con el escenario virtual y digital. Sí, es una excelente pregunta, porque, claro, Elenas, por ejemplo, gana también gran parte de la atracción que tenemos actualmente durante la pandemia, ¿no? Y durante ese proceso de las mujeres colombianas buscando una alternativa para llevar un sustento económico a su hogar durante uno de los momentos más difíciles que hemos tenido en los últimos años económicamente en el país. Entonces, es muy interesante porque
se tiene que de repente saltar a un modelo de negocio completamente digital. Muchas de estas mujeres también venían de operar sus catálogos, sus ventas por catálogo de manera tradicional, es decir, literal con un catálogo físico, mostrando productos puerta a puerta. Y en el momento que remueves drásticamente, o más bien añades drásticamente todas estas barreras físicas al ejercicio de las ventas, pues se hace supremamente necesario buscar alternativas. Y yo creo que ahí Elenas también encuentra en estas mujeres una necesidad de hacerlo muy rápido. Y creo que Elenas, por ejemplo, tuvo que reaccionar también muy rápidamente con ese acompañamiento, ese material que se genera. Nosotros tenemos dentro de nuestra aplicación pues tenemos unos videos que se han elaborado que le llamamos Universidad de Elenas. Y además de la Universidad de Elenas, manejamos un programa que se llama Madrinas, que son embajadoras que ya llevan tiempo con Elenas, tienen unos grupos con otras embajadoras nuevas y les enseñan también el ejercicio de las ventas. Y si tú estás en uno de estos grupos, por ejemplo, de WhatsApp, todo el día vas a ver preguntas que pueden estar alrededor de las ventas y de productos y de cosas un poco más naturales, pero desde luego también encuentras cosas mucho más básicas acerca del uso de la aplicación o de cómo funcionan ciertas cosas. Y eso responde un poco a que se tuvo que acelerar ese proceso de digitalización. Entonces yo creo que la respuesta ha sido realmente positiva versus lo que se hubiera podido pensar al tener que de repente añadir este proceso tan digital, casi que de la noche a la mañana, cuando venían de vender con una revista que pasaba casa por casa. Entonces, yo creo que ha sido bonito ver cómo es este salto, pero cuando tú hablas, por ejemplo, con una embajadora por teléfono y te cuentan las estrategias que ellas utilizan también por su propio lado, como que tienen sus archivos de Excel en los que tienen sus clientes, hay embajadores que utilizan CRMs gratuitos, por ejemplo. Entonces yo creo que también y esto Elena lo tiene súper presente, tenemos que entender que esta Latinoamérica que veíamos hace unos años, en la que la gente ya no quería comprar online y en la que asumíamos que las personas no iban a saber utilizar una aplicación tan rápidamente, es una Latinoamérica que está quedando en el pasado muy rápido, que las aceleró la pandemia, esa digitalización, y que si nos quedamos pensando que Latinoamérica va a seguir teniendo esta cultura rezagada en temas digitales, vamos a perder nuestra ventaja competitiva, vamos a perder nuestra oportunidad. Y Elena es súper consciente de esto. Y para nosotros sí es importante acompañarlas a este mundo digital y a cómo se hacen las ventas hoy en día, pero también estamos gratamente sorprendidos por la capacidad que tienen esas mujeres para solucionar, inclusive cuando nosotros mismos no, por ejemplo, tenemos una funcionalidad en la aplicación para hacer ciertas cosas, ellas buscan la manera de hacerlo y ellas tienen sus emprendimientos funcionando de una manera de verdad increíble. Entonces para mí en serio es impresionante y es admirable lo que nuestras embajadoras hacen todos los días. De acuerdo, André, yo creo que sin duda hay una oportunidad muy grande en el mundo de la tecnología y de las startups, y esta es la invitación que queremos hacerle a todos nuestros desafiantes a que se atrevan a entrar a este mundo. Hasta ahora, ya para ir finalizando, hemos aprendido bastante sobre tu experiencia en producto, en creación de equipos desde cero, sobre la importancia de complementar las habilidades duras con las habilidades blandas, sobre la importancia de construir productos centrados en el usuario, sobre Elenas también un poco. Y en LinkedIn, Instagram y Spotify tenemos una comunidad que nos escucha desde diferentes países de Latinoamérica. ¿Qué consejo le daría frente al tema de producto, frente al tema de creación de equipos a todos los desafiantes del mundo del emprendimiento y de las startups que nos están escuchando? Bueno, yo creo que mi primer consejo es preocuparse por los procesos y las herramientas de entendimiento de usuarios, tanto como lo hacemos por otros números y por otras cosas. Yo siento que es muy fácil caer también en la trampa cuantitativa cuando se está buscando tener tracción y cuando se está creciendo como startup. Y para mí es súper importante tener balance. Si un emprendedor tiene todo el foco puesto sobre la data, sobre lo que las métricas están diciendo,
Yo creo que eso es en gran parte lo que hace exitosa una startup y lo que la hace traccionar más rápido, pero eso tiene que ir acompañado de un componente cualitativo, tiene que ir acompañado de un entendimiento profundo de usuarios y yo creo que en eso no nos estamos formando tanto. Estamos a veces pretendiendo resolver el problema contratando personas, contratando expertos en el tema y sí, eso es algo que hay que hacer. A los equipos les da muchísimo valor tener roles de, por ejemplo, UX Research, Service Designers, y yo creo que son roles súper apasionantes y súper apasionados además por lo que hacen, pero cuando una startup está en una fase supremamente inicial, cuando estamos en un pre-seed y realmente en ese momento todavía no estamos hablando de integrar personas al equipo, para mí los emprendedores deben invertir también en eso, leer los recursos que, por ejemplo, los gigantes tecnológicos han habilitado de manera gratuita, Google, Facebook, tienen mucho material sobre cómo hacer procesos de research, sobre cómo mapear user journeys y cómo hacer estos procesos de entendimiento de usuarios. Y yo creo que los emprendedores deben enfocar también mucho esfuerzo en estas actividades si realmente quieren traccionar y encontrar ese product market fit. Entonces, para mí eso es un consejo importante. Tratemos de mantener un balance entre lo cuantitativo y lo cualitativo, porque a la larga la empatía realmente hace la diferencia. Yo creo firmemente en eso y creo que todos los emprendedores lo deben tener súper presente. Muchísimas gracias, Andrés, por esos consejos tan valiosos. Esperemos que a todos nuestros desafiantes les aporten mucho valor en sus carreras o para animarse a entrar a este mundo, y gracias a ti también por brindarnos este espacio para compartir información tan valiosa sobre tus aprendizajes, sobre tus aciertos y sobre tus desaciertos en todo este camino. Claro que sí, Camila. No, muchas gracias. De verdad estoy muy agradecido por el espacio. Cualquier persona que quiera pedir consejo o hablar más del tema, también siempre estoy súper abierto a cualquier conversación y a seguirlos acompañando en cualquier espacio que necesiten. Para mí de verdad es un honor poder apoyar a las personas que están emprendiendo y que están buscando también traer soluciones a nuestro país. Buenísimo, Andrés. Muchas gracias. Gracias por escuchar nuestro podcast. Recuerden que fue traído por Soy Startup Latam. Reacciona, comenta, comparte y síguenos en LinkedIn, Instagram y YouTube.